Ya estamos en vivo en Facebook. Hola, Carlos Maximiliano, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Bien. Eh, para la gente que se está conectando, hoy día vamos a estar a través de Facebook y a través de Instagram transmitiendo. Lo que vamos a hacer hoy día es un live acerca de las cooperativas y acción por el clima, que tributa al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. Vamos a aprovechar de saludar a la gente que se está sumando. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Sí. Bueno, el tema del clima es súper importante. Es como la pandemia que estamos viviendo, pero está bastante invisibilizada, así que es fundamental que empecemos a hacer conciencia y ver alternativas también de qué acciones podemos ir tomando en relación al clima, ¿ya? Y ojalá acciones que sean colaborativas como las cooperativas. Partamos contando a la gente que nos está siguiendo que las cooperativas es un movimiento, y en sí el movimiento cooperativo es algo que existe hace mucho tiempo. Nosotros, si lo pensamos como cultura latinoamericana, el tema de ayudarse mutuamente, de compartir, es algo que es parte de nuestra cultura, que es parte de muchas de las idiosincrasias. No obstante, el fuerte del movimiento cooperativo se presenta durante la revolución industrial, con un grupo de personas que no podían cumplir con, ni cubrir sus necesidades. Entonces vieron en la opción de la ayuda mutua, del apoyo mutuo, de la colaboración, una forma de empezar con este movimiento. Y hacer también el recuento de que el movimiento cooperativo tiene principios y valores específicos, donde todas las personas que somos socias de cooperativas nos enmarcamos y luchamos porque eso se continúe en el tiempo. Sí, voy a... Silencio. Sí, que estaba sonando ahí. Sí. Ya. Ya. Ahí sí. Dale, Maxi, ¿por qué es tan importante que se hable hoy día de acción por el clima? Sí, bueno, hoy día estamos viviendo una crisis climática muy fuerte que se ha ido cada vez siendo más notoria en el tiempo. En temas hídricos, ya que si bien no es la única causa de la escasez hídrica, sí hay un efecto importante del cambio climático. Eh, También de desplazamiento de poblaciones humanas y no humanas, aparición de nuevas enfermedades, nuevas plagas también, eh, y también, bueno, el derretimiento de los hielos en los polos. Entonces hay un montón de consecuencias que están ocurriendo que afectan socialmente todo el mundo, ¿ya? El cambio climático no es solamente un problema ecológico, sino que es un problema social. ¿Por qué es un problema social? Porque la opción que tenemos hoy en día es adaptarnos, y la capacidad de adaptación que tenemos está directamente relacionada en las condiciones socioeconómicas. Entonces, como lamentablemente la mayoría de las crisis, las personas que tienen más problemas para adaptarse, por ejemplo, a una crisis o tener resiliencia ante una crisis son las personas que tienen mayor vulnerabilidad, sobre todo socioeconómica. Y esa es la gran importancia que tiene la acción climática que tenemos que empezar a generar para que nuestra calidad de vida no se vea resentida. Eso. Y bueno, pensando en las siguientes generaciones también. Y ahí el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia viene de cajón porque logró visibilizar aún más todas las precariedades a las que estaban sometidas comunidades gigantes de personas a través del mundo. Para las personas que se están conectando, nos presentamos. Mi nombre es Belén Bello. Estoy junto con mi compañero de cooperativa, Carlos Martínez. Y hoy día estamos haciendo un live acerca de las cooperativas y la acción por el clima en el marco del Día Internacional de las Cooperativas. Maxi, cuenta, para que le contemos a las personas que nos están siguiendo, más o menos de qué se trata Minca, cuándo parte, por qué existe, básicamente. Bueno, nosotros somos Minca. Minca es una cooperativa de trabajo. Minca significa generar un tipo de trabajo colaborativo para la comunidad y sin esperar algo a cambio. ¿Ya? Es como uno de los principios de la solidaridad
y tiene un origen quechua, y pensando también en los pueblos andinos, de alguna manera identificándonos con la forma de ver el mundo de esos pueblos, de nuestros pueblos originarios. Y Minca nace hace 4 años aproximadamente, y con la idea de poder promover la agroecología ya como una vía o una alternativa importante para la producción de alimentos y el acceso de alimentos saludables para toda la población, y como una forma también de mostrar de que sí es posible crear nuestras formas o nuevas formas de trabajar de manera autogestionada y autónoma. Y ese es ha sido como el motivo de Minca. Y de ahí en adelante, bueno, hemos sufrido varias transformaciones y muchos aprendizajes también, pero siempre con la idea de que frente a todas estas crisis climáticas, sanitarias, etcétera, mostrar una alternativa de que las cosas se pueden hacer de forma distinta. Perfecto. Para las personas que se están incorporando, les contamos que hoy día vamos a hablar de las cooperativas y la acción por el clima, y vamos a hacer una revisión de los distintos tipos de cooperativas. No solamente existen las cooperativas de trabajo como forma de organización, sino existen un sinfín de cooperativas ligadas a las distintas necesidades que tenemos como personas. Hablamos de cooperativas de servicio, de vivienda, de consumo, de ahorro y crédito, etcétera, agrícolas y campesinas. Entonces lo que vamos a empezar a hacer ahora es hacer una revisión de cómo estos distintos tipos de cooperativas tienen conexión con la acción por el clima. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna consulta, duda, sugerencia, lo que necesiten, estamos revisando el chat, así que pueden dejarlas ahí para que las vayamos contestando. Maxi, si empezamos hablando de las cooperativas agrícolas y campesinas, ¿cuál sería la importancia de estas cooperativas en referencia a la acción por el clima? Bueno, tiene una importancia gigantesca porque, bueno, primero mencionar que la pequeña agricultura es la que alimenta al mundo. Ya cerca entre el 50 al 70% de la producción agrícola proviene de la pequeña agricultura. Y una de las formas de organizarse que tiene la pequeña agricultura son las cooperativas campesinas o las cooperativas agrícolas. Entonces, desde ese punto de vista de producción y distribución de los alimentos son muy importantes. Pero si hilamos un poquito más fino, si todas esas cooperativas produjeran de manera limpia o produjeran de manera agroecológica, sería un gran cambio, y ahí sería un gran cambio a nivel del sistema agroalimentario. Pensando en que no todas las pequeñas agriculturas producen ya de manera limpia, y eso es una realidad. Y también mostrar de que sí, la agricultura agroecológica es viable, es productiva, y sí se puede hacer a gran escala, y sí puede alimentar a la población. Entonces, esa es como una de las cosas más importantes que tiene las cooperativas agrícolas, que nos pueden transformar el sistema agroalimentario, ya que uno de los grandes contaminantes frente al cambio climático, ¿ya? Uno de los mayores emisores de dióxido de carbono. Entonces, si empezamos a hacer esa transición no de empresas gigantes que tienen un fin comercial, sino que cooperativas campesinas o agrícolas territoriales que abastecen a la población, sería muy distinto el modelo alimentario. Incluso quizás no estaría el cambio climático. Claro, ahí además podríamos sumar el tema de la importancia que tienen en la mantención de la soberanía alimentaria. Una producción campesina en sí está enfocada a ser diversa, que es algo que no vemos en la agroindustria de alimentos, en la producción. Vemos mucho el tema de los monocultivos y los daños que hay a través de eso. No obstante, la agricultura campesina y las cooperativas campesinas promueven el tema de mantener la diversidad y así asegurar la soberanía alimentaria para los distintos territorios en los cuales conviven, porque no podemos olvidar que las cooperativas no solamente piensan en sí mismas, sino que también en cómo son sus interacciones con la comunidad. Si pensamos ahí en interacciones con la comunidad, también no podemos olvidar a otro sector que es sumamente importante, que son las cooperativas pesqueras, que en el caso de Chile están súper atados de mano por la existencia de la ley Longueira,
donde finalmente los recursos del mar, están en las manos de muy pocas personas, como muchas de las cosas que pasan en nuestro país, y ahí las cooperativas pesqueras tienen que dar constantemente una pelea para mantener los recursos, para que se respeten los momentos de veda. Claramente están en contra de este tipo de pesca de arrastre, que finalmente liquida toda la población marina. ¿Qué opinas relacionándole con el tema de la acción por el clima? Bueno, la pesca, bueno, el impacto que tiene la pesca más industrial es gigantesco porque genera un desbalance de los ecosistemas marinos. Y el ecosistema marino, bueno, no conocemos tanto de él y es bien difícil cómo podemos regenerar un ecosistema. Entonces, desde mi perspectiva, creo que las cooperativas pesqueras artesanales tienen el potencial de que esa misma actividad de extracción del recurso marino se haga de manera más sustentable, y que no se genere una destrucción de los ecosistemas, que finalmente todo ese daño que nosotros vamos generando ahí se devuelve. Entonces, las prácticas artesanales, que son mucho más amigables, y prácticas asociativas, además, que tienen fines mucho más sociales. Por ejemplo, lo podemos ver que muchos pescadores artesanales donaron muchos kilos, creo que incluso toneladas de pescados para las ollas comunes. Entonces, ahí hay otra forma de vincularse con la comunidad. Ya no es una empresa que busca la rentabilidad y enfocada en la exportación, además, sino que hay una cuestión que es territorial, que está arraigada en un espacio, hay mucho cariño por el territorio, por eso cuidan el recurso que ellos están extrayendo. Entonces, tiene una visión de sustentabilidad también. Y eso es fundamental para el momento de generar una acción climática, porque si vemos la contaminación que puede generar una empresa grande con sus tremendos barcos, qué sé yo, y todo el combustible, ¿ya? Que puede utilizar esa embarcación, es gigantesco el daño y la huella de carbono que genera esa misma actividad. Entonces, las cooperativas, como están más territorializadas, el impacto y la huella de carbono que van generando en la extracción y la distribución del producto es mucho menor. ¿Ya? Ahí nos tomamos también del hecho de que las cooperativas, si vemos como la legislación actual de Chile, las cooperativas pueden ser creadas de forma indefinida. Eso significa que no solamente es una organización de la cual vas a ser parte tú como persona, sino que además tienes la opción de heredar tu calidad de socio a otra persona y así mantener y preservar la cooperativa. Entonces, cuando hablamos de cooperativas agrícolas, campesinas, pesqueras, también estamos hablando de tradición, de familias envueltas totalmente en lo que es el movimiento cooperativo. Y claramente son parte de las cooperativas que tienen luchas súper importantes para mantenerse, a pesar de que todo el tema de la industrialización o este consumo masivo va totalmente en contra. Así que claramente son espacios muy de lucha los que presentan las cooperativas campesinas agrícolas por preservar, por mantener y todo eso. Sí, bueno, ya... ¿Sí? Déjame añadir una cosa que, bueno, para las personas que quizás no conocen a las cooperativas, la gracia de ser socio de una cooperativa es que tú eres dueño o dueña en parte de esa cooperativa. Entonces, además de darle un enfoque territorial a la producción y al trabajo o a la vivienda, a la producción a la creación de vivienda, tiene ese enfoque, ¿ya? Y además tú eres dueño y dueña de eso. Y es muy distinto a trabajar para una empresa, porque ahí la identidad ya no como que se va transformando, incluso se va perdiendo. La identidad ya tiene relación más con la rentabilidad de la empresa. Aquí vamos a hablar de otro tipo de cooperativas, que son las cooperativas de consumo, que si lo vemos en contexto de pandemia, se han levantado muchas iniciativas desde los territorios para combatir este tema de no poder salir mucho, de comprar de forma colectiva,
Entonces, en este caso en particular, con las cooperativas de consumo, se habla mucho del tema del consumo responsable. O sea, estas cooperativas no están pensadas para seguir como con la lógica capitalista de, oye, compremos todo lo que queramos, sino más bien entendamos lo que estamos viviendo como planeta, la limitación que existe en los recursos, el uso masivo que se hace y esta cultura de comprar y desechar para crear esta instancia de consumo responsable, que además se vinculan fuertemente con las cooperativas agrícolas y campesinas. Sí, totalmente. O sea, hay que ser honesto y honesta. El sistema que tanto despreciamos, tanto político como económico, se sustenta en base al consumo. Y cada uno de ustedes son consumidores, nosotros también somos consumidores, y quizás, claro, el cambio individual pueda generar un impacto quizás en tu familia, pero cuando lo hacemos de manera colectiva es mucho más grande el impacto. Y bueno, y primero, como decías tú, las cooperativas campesinas las de consumo, es muy importante que estén vinculadas a las cooperativas que producen alimentos, campesinas o agrícolas. Porque tiene que haber una forma de que esa economía sea más dinámica y sea circular y sea local también. Entonces, que se formen cooperativas campesinas agroecológicas y que existan cooperativas de consumo que sostengan a esas cooperativas campesinas agroecológicas es fundamental. Y para las otras cooperativas que están asociadas a productos que no necesariamente son alimentos, hay que ahí aplicar principios del consumo responsable, del comercio justo y otras líneas que buscan generar conciencia en todo el proceso de consumo. A nosotros somos responsables de alguna manera de cierta forma de producción. Entonces, cuando compramos algo, estamos votando por esas personas. ¿Ya? Así como le estamos diciendo, sigue produciendo de esta manera, ¿ya? Sigue extrayendo los recursos de esa forma. Entonces ahí hablamos del tema de las cooperativas de consumo y cómo se están vinculando a la acción por el clima desde esta posición política, de hecho, de consumir responsable, de consumir local, de favorecer a las pequeñas producciones que existen alrededor, de elegir cierto tipo de producto, y lo otro es de generar todas estas redes de apoyo y distintos núcleos que van surgiendo desde las cooperativas de consumo. Pasa mucho que cuando se aparece una iniciativa de consumo en un barrio, esto se va multiplicando. Hay más gente y se empiezan a crear como estos nodos que son círculos virtuosos, donde seguimos teniendo más gente consciente y consumidora para llegar a otros tipos de economía. Y como dices tú, favorecer e incentivar eso. Porque el campesinado por sí solo no puede funcionar si es que nosotros como consumidores y clientes y clientas no damos nuestro como voto de apoyo para que sus sistemas sigan manteniéndose. Y ahí nos vamos con otro tema, que son las cooperativas de servicio, que en el caso de Chile son un número bastante importante del tipo de organización cooperativa. Si hablamos, por ejemplo, de agua y electricidad. Sí, bueno, ahí son grandes temas, pues, cómo producimos energía. Ya también la producción de energía es uno de los grandes contaminantes y ha sido uno también de las grandes causas de los conflictos socioambientales en distintos territorios. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a descentralizar la producción de energía y lo hacemos de manera colaborativa, ¿ya? O de forma enfocada en la energía renovable? Sería distinto quizá a las comunidades que están más aisladas puede ser una opción, y lo es en este momento, ser una cooperativa de abastecimiento, ¿cierto? Como de gestionar de una mejor manera el agua, que es un tema súper importante hoy en día, no solamente por el cambio climático y la acción que tenemos que generar frente a eso, sino que porque literalmente se están robando el agua, lo hemos visto, y bueno, como que las personas tengan acceso al agua. Y bueno, aquí hay un comentario bien interesante. Cooperativa Antunehuen trabaja la energía renovable. Claro, es una forma de
de fomentar esta manera más circular que necesitamos llevar como estilo de vida, ¿ya? De ver la circularidad de las cosas, que las cosas tienen que volver a donde nacieron de alguna manera. Y la energía solar es sumamente potente, ¿ya? O sea, gracias a la energía solar podemos alimentarnos, ¿ya? Y gracias a la energía solar podemos movernos también. Entonces, sería muy interesante que eso se haga de manera descentralizada. Porque, y quiero agregar una cosa respecto a eso, que han habido proyectos de energías renovables grandes en donde tampoco se le consulta a las comunidades, ya que si bien puede ser muy beneficioso para las personas, a veces se hacen sin participación de las comunidades. ¿Ya? Estos ya serían proyectos como más institucionales, y hay que tener ojo con eso también. Ya que sea renovable no significa que, y sin participación no significa que sea bueno. Y a veces los proyectos renovables muy grandes, como solares, también tienen impactos ambientales. ¿Ya? O sea, hay que tener en cuenta eso también, que cada perturbación que nosotros hagamos va a generar un impacto. La idea es que cada vez ese impacto sea menos negativo hasta que esa suma y resta ya sea de números positivos, pues ya que la energía, que captemos más energía que más de la que gastamos. En ese sentido, el tema de buscar equilibrio entre como los objetivos que tienen las distintas cooperativas y la realidad a la cual se ven enfrentadas es súper importante. Nosotros como cooperativas no podemos olvidarnos de eso. Estamos insertos en un territorio, estamos conviviendo con distintas comunidades y tenemos que mancomunar el beneficio para todas y todos. O sea, no podemos crear cooperativas que vayan en contra de la naturaleza o en contra de la sustentabilidad de los proyectos. Por eso es importante este tema de, por ejemplo, en las cooperativas de servicio, ya sea por temas de agua o de electricidad, que tengan que creen un tema sostenible en el tiempo. Quizás en la ciudad no es tan conocida, pero existen muchas cooperativas muy grandes de agua potable rural, porque es la forma que tienen para gestionar el recurso en esos territorios. Que, claro, como uno viviendo en ciudad, el agua es cosa de abrir la llave, está tan inmediata, claramente olvidamos como el panorama completo al que nos vemos insertos como territorio. Chile está viviendo una mega sequía. Hoy día estamos viendo, estamos como en la zona central con harta lluvia, bienvenida, y a la vez viendo como, por lo menos en el Gran Santiago, de nuevo está todo inundado. Otra vez, y volvemos al tema que he mencionado antes, pues las poblaciones más vulnerables de nuevo están sufriendo este tema, de que no se ha pensado el territorio para que lo vivamos bien y lo disfrutemos todas y todos. Y ahí me voy a agarrar para conversar del tema de las cooperativas de vivienda. Quizás no son tan conocidas, pero que es un tipo de figura que existe en Chile y en distintas partes del mundo. ¿Qué podríamos pensar en la acción por el clima pensando en las cooperativas de vivienda? Bueno, la industria de la construcción también es muy contaminante, ya desde el mismo transporte de los materiales hasta la extracción de esos materiales. La extracción de los materiales, o sea, sumamente contaminante, ya, sumamente contaminante. Entonces, hacer una crítica al tema de la construcción más tradicional, y bueno, por eso han surgido distintas cooperativas ya que hacen bioconstrucción. Eso por un lado. La bioconstrucción es una alternativa, y las cooperativas de vivienda nacen como una alternativa para que las personas tengan su casa, su propia casa, y que se construyan de manera colectiva estas casas. Entonces sería muy interesante, y probablemente exista hoy en día, pero no están tan visibilizadas, colectivos o grupos que trabajan de manera cooperativa, que no están formalizados, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando de cooperativas en general, no necesariamente a las cooperativas que cumplen con las normativas legales, sino que grupos de personas que trabajan de manera horizontal y participativa, toman decisiones así. Y probablemente existan ese tipo de grupos que se junten a bioconstruir sus propios hogares, ¿ya? Y bueno, quizás el ejemplo de AUCA, que si bien no es una cooperativa, tampoco es una cooperativa de vivienda, pero sí construyeron su espacio de manera bioconstruida y de manera colectiva, y han ido transformando un espacio en Talavante
con ayuda de la comunidad también. Entonces es una co-creación que se hace desde la solidaridad y también desde el apoyo mutuo, ya que son cuestiones que parecieran muy como alejadas incluso de nuestra vida cotidiana, pero se pueden ver concretadas de manera increíble como con este tipo de proyectos. Y están ahí, y lo que pasa es que no son tan visibles. Perfecto. Ahí vamos, me voy a meter en otro tema, que son las cooperativas de ahorro y crédito. En este caso, para la gente que no sabe, tanto las cooperativas de ahorro y crédito como las cooperativas de vivienda se tienen que formar con una cantidad muy grande de socias y socios. No es como los otros tipos de cooperativas, por ejemplo, no sé, las de trabajo, las de servicio, que necesitan 5 socios, otras cooperativas que necesitan al menos 10 socios. En el caso de ahorro y crédito y vivienda, son cooperativas de, no quiero equivocarme, pero más de 100 socios para su constitución. Sí. Y en el tema de ahorro y crédito... No, dale, sí. Ya. En el tema de ahorro y crédito, que como le decíamos son cooperativas grandes, estas funcionan entregando financiamiento. Y si le damos la vuelta al tema del financiamiento y lo conectamos con lo que estamos hablando hoy día, que es la acción por el clima, entra el cuestionamiento de dónde se están haciendo las inversiones. ¿Cómo es que se están gestionando estos recursos dentro de una cooperativa de ahorro y crédito? Claro, ahí es importante porque esta sociedad, al menos esta economía se mueve con lucas, ¿cierto? Y si queremos hacer grandes cambios, si queremos, no sé, hacer una reforestación gigante o queremos bioconstruir un proyecto muy grande de gestión hídrica, etcétera, necesitamos a alguien que mueva eso, que mueva esos recursos, ¿cierto? Y hoy en día los bancos lamentablemente no apoyan ningún tipo de ese tipo de iniciativa, al menos con un enfoque sustentable o regenerativo de la permacultura, todo eso. Y bueno, lo primero es que si eres cooperativa probablemente ni siquiera te pescan, o sea, como que no tenía mucha opción respecto a eso. Entonces se tiene que crear una alternativa, y en Europa al menos hay formas está la banca ética que ha estado de alguna manera instalándose acá en Chile de a poco, que no es fácil levantar un banco, los requisitos son así muy, muy altos. Y la idea, ojalá que en este momento de crisis llame a cuestionarse a algunas cooperativas de ahorro y crédito y que generen líneas para proyectos sustentables, ya proyectos que estén pensados en el futuro, proyectos que busquen de alguna manera sanar esas heridas que están en la sociedad y en la naturaleza. ¿Ya? Todas esas heridas que nosotros hemos generado, hay que recuperar esos ecosistemas, hay que recuperar esos lazos sociales que se han perdido, y para eso se necesita fomentar cierta iniciativa. Y bueno, voy a hablar, como agarrando un poco de lo que estaba mencionando, cuando se habla de acción por el clima, no necesariamente tenemos que pensar en la reforestación ya, o cómo mejorar la naturaleza, sino que también hay una cuestión social que hay que trabajar, porque para adaptarnos y ser resilientes ante las futuras crisis necesitamos también tener lazos sociales fuertes, como que en la misma comunidad, en las zonas más locales, eso se vaya trabajando, no necesariamente como en lo más práctico relacionado a la naturaleza, sino que también hay que trabajar esos lazos. Hay unas preguntas en el chat. Víctor nos pregunta, ¿considera las cooperativas como una alternativa o una necesidad? Como que a mí a veces me cuestiono el concepto de alternativa, porque como que está lo hegemónico, lo que no nos gusta en este momento, y está la alternativa chiquitita ahí que está tratando. Quizás primero debiésemos usar otro concepto. Pero en este momento siento yo que es una necesidad de reconstruir los lazos, como decía, entre las personas, y que esa reconstrucción de lazos también genere beneficios, productos, casas, alimentos,
Finalmente, como decía la Belén al principio, las cooperativas nacen porque las personas necesitaban satisfacer sus necesidades de manera colectiva, ¿ya? Sobre todo de ropa, de alimentos y de trabajo, etc. Así que eso es Ahora, una necesidad y también una potencialidad, ¿ya? Que, como lo decía Max Neff, no solamente tenemos que ver las cosas desde la carencia, ¿ya? Como me falta comida, me falta plata, sino que de lo que yo puedo lograr a partir de esa necesidad. Es una potencialidad también. Con las cooperativas podemos transformar un sistema. y aquí nosotros, a pesar de que somos cooperativa de trabajo formalizada con personalidad jurídica, vigente todo, como con todas las de la ley, nosotros cuando hablamos de cooperativas y hablamos de movimiento cooperativo, no nos limitamos a lo que significa una personalidad jurídica. Para nosotros un grupo que es colaborativo, que es cooperativo, que se mueve desde la horizontalidad, que entiende sus vivencias en un mutuo equilibrio con las comunidades, para nosotros eso es una cooperativa. No nos limitamos solamente a un tema de personalidad jurídica, porque tampoco lo necesitamos. O sea, es un territorio que está creciendo de forma cooperativa, bienvenido. Y desde ahí claramente necesitamos cambios urgentes, a pesar de que esto se viene diciendo desde hace infinito tiempo, de no solamente la forma en que nos relacionamos, sino la forma en que consumimos, la forma en que habitamos, la forma en que nos educamos. En realidad el movimiento cooperativo va a dar para mucho porque se crea desde las necesidades. Y como personas tenemos una cantidad bastante amplia de necesidades que estar satisfaciendo. El tema es cómo las satisfacemos, a costa de qué, o a costa de quiénes también. El Jaco nos dice, sería bueno poder evaluar la sustentabilidad de las cooperativas. ¿Habrá alguna experiencia? Y ahí podríamos entrar en un tema amplio de qué entendemos por sustentabilidad. Porque a veces, Sí. o lo que se viene viendo ahora es como una sustentabilidad de ecodiseño. Si entendemos la sustentabilidad desde los pilares de la economía, desde lo social y lo medioambiental, hay muchas cooperativas que están transitando hacia eso, siendo muy críticos como forma de organización de cómo efectivamente estamos aportando a ese triple impacto. Así No es. sé. Sería interesante que las personas que nos están viendo en Facebook y también en Instagram, que nos comentaran de dónde nos están viendo, si tienen alguna experiencia relacionada a las cooperativas o alguna duda sobre qué es una cooperativa o si queda algo boteando ahí que quizás no hubiésemos conversado, nos comenten ahí para que esto sea más una conversación con ustedes. Y eso, sería bueno que fuéramos ahí como interactuando. En Y eso. Facebook nos están viendo desde Algarrobo, desde Rancagua y desde Cunco. Tenemos la región de Valparaíso, la región de Bernardo Higgins y la 9ª región. Y bueno, ahora estamos transmitiendo desde la región metropolitana y desde la región de Valparaíso. Seguimos nuestra campaña interregional, fuertemente. Sí, hay que descentralizar. Sí, hay que descentralizar esto. Y bueno, ahí Cris desde Santiago, buenísimo. Y también. Súper. Entonces, para la gente que se está conectando, ahora, nosotros hemos estado hablando del tema de las cooperativas y su vinculación con la acción por el clima. Y aquí no solamente estamos hablando de cooperativas como ecológicas, sino que nos dimos una vuelta visibilizando los distintos tipos de cooperativas que existen en Chile. Por ejemplo, agrícola y campesina, pesqueras, consumo, servicios, de ahorro y crédito, y ahora estábamos hablando de las cooperativas de vivienda. Y queríamos dejar para el final, para hacerle críticas constructivas a nuestro tipo de cooperativas, que son las cooperativas de trabajo. Para las personas que no saben mucho del tema de las cooperativas de trabajo es un modelo particular donde las personas que son socias de sus cooperativas además son dueñas y mediante el trabajo y entendiendo el trabajo de forma amplia, no solamente como terminar produciendo un producto, sino además prestar servicio, que es también lo que hacemos nosotros, tiene como esta dualidad de que eres trabajador o trabajadora de tu cooperativa, eres socia y socia y además eres dueña y dueña de tu cooperativa. Esta figura es la que sale a competir con otras empresas. Existiendo aún en este modelo, porque las cooperativas no es que existen así como en un mundo ideal. Claramente todas las personas que apoyamos el movimiento cooperativo
queremos que el mundo cambie hacia otra forma de pensar y otra forma de relacionarnos, pero las cooperativas de trabajo son las que salen al mercado tal cual. Y lo habíamos conversado alguna vez, nos han preguntado como, oye, ¿tiene beneficios ser cooperativa de trabajo en Chile? Y no necesariamente. ¿Qué opinas tú, Maxi? Sí, o sea, depende de qué beneficio estás buscando. Primero eso, como estás buscando algún beneficio como del Estado, de otra empresa, de tu familia, como primero, ¿cuál es el objetivo de ser cooperativa? Eso hay que preguntarse. Y bueno, ahí relacionado a una pregunta que salió, si era una necesidad, claro, pues ahora en este momento es una necesidad y quizá el beneficio de la cooperativa es como, o sea, hay que satisfacer ciertas necesidades básicas que ahora, pues que no tenemos pega o no podemos salir, tenemos que buscar una forma, ¿cierto? Y ese finalmente es uno de los beneficios. Y el otro beneficio que siento yo que está bastante oculto y que se habla re poco es como todo el crecimiento que uno tiene como persona dentro, intentando trabajar de manera horizontal y colaborativa y todo eso, todo lo que implica ser cooperativa, ¿ya? Porque no es fácil trabajar de manera cooperativa. El individualismo está ahí latente, ¿ya? Porque como el contexto que hemos estado viviendo y que hemos vivido durante décadas en este país, nos ha enseñado a salvarnos solos, individualmente. Entonces, hacer esa transición de, de levantar y construir un proyecto cooperativo donde todas las personas se sientan parte de ese proyecto y además el gran desafío de que está el cambio climático ahí, está latente y es la gran crisis que estamos viviendo. Y bueno, lamentablemente he escuchado las frases de que esto del coronavirus es como la preparación para lo que se viene, ¿ya? Y chuta, es como, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como, igual es fome, y la forma que tenemos, o una de las formas que conocemos, es juntarnos a satisfacer nuestras necesidades y empezar a ver al vecino o a la vecina y comentar y darse cuenta de que tenemos problemas comunes también, y necesidades comunes. Y lamentablemente cuando hay crisis, esos se hace más latente. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque debería estar siempre, no solamente el de crisis. Si hacemos ahí el nexo de cooperativas de trabajo con acción por el clima, yo creo que nos llega como un tirón de orejas más o menos fuerte, porque no necesariamente las cooperativas que se están levantando son o tienen dentro de su visión o de sus maneras de trabajo la sustentabilidad. Es algo que claramente debido a la contingencia se está hablando muchísimo, o sea, el cambio climático existe, no hay nada, no es un invento de ningún lado, lo estamos viviendo, de hecho. Entonces, claro, hacer como el cuestionamiento si como cooperativas de trabajo efectivamente estamos aprovechando nuestro rol, nuestra forma de organización para hacer beneficios y actuar definitivamente a favor del clima. Sí. Pienso yo que hay que cuestionarse bien el trabajo en general. ¿Cuál es el impacto que tenemos con nuestro trabajo? O sea, porque uno cuando trabaja y trabaja por una empresa, por ejemplo, uno quizás no se siente tan identificado, ¿ya? O identificada. O quizás sí un poco, pero siempre está el peligro de que, no me ascendieron, me van a echar, qué sé yo. Como que siempre es desde la individualidad, ¿ya? Siempre es como de mi avance profesional o mi avance como que, pero no se piensa en lo que está afuera, en la externalidad que está dejando esa empresa, por ejemplo. Entonces es importante que cuando nos cuestionemos el trabajo, que pensemos también en la actividad que vamos a hacer, cuál es la huella que va a dejar, ¿ya? Y ahí hay que pensar en que la economía, en esta economía que estamos viviendo, que da mucho trabajo y todo eso, se basa en la extracción de la naturaleza, el extractivismo. Y hay que cambiar ese paradigma. Se puede hacer trabajo o se puede generar mucho trabajo y una buena calidad de vida en una sociedad sin destruir la naturaleza. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y desde ahí empezar a probar alternativas.
Y entender también que dentro de los principios está el tema de la comunidad muy fuertemente. Y ahí darle la vuelta de efectivamente cuánto beneficio estamos entregando a las comunidades donde hacemos un trabajo o desde donde nos relacionamos. En Facebook, Alex nos pregunta, consulta, ¿una cooperativa puede postular a proyectos, por ejemplo, INDAP u otra, para satisfacer necesidades propias de la cooperativa? Y Alex, te contamos que sí se puede. Principalmente los temas que pasan con la figura de la cooperativa es que se pueda definir si es con o sin fines de lucro. Ayer lo conversábamos con otro grupo. Chile, además de ser el único país que tiene el agua privatizada, es el único país en el mundo en el cual existen cooperativas con fines de lucro. ¿Ya? Una cosa bien extraña, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hay que tener cuidado con los fondos concursables es que tu cooperativa efectivamente tenga dentro de sus estatutos que es sin fines de lucro. Y ahí siempre hay que dar la pelea. Nos ha pasado varias veces que queremos postular a fondos. Nosotros no tenemos fines de lucro, pero como no está tan bien definida en la figura de la cooperativa, hay que entrar a mandar correo a los encargados del fondo, consultarle, explicarle cuál es la situación de la cooperativa, etcétera, para postular. Pero sí, de hecho, Cercotec tiene una línea específica para creación y fortalecimiento de cooperativas, y también la Fundación para la Innovación Agraria tiene líneas exclusivas para cooperativas. Maxi. Sí, innovación en cooperativas, creo que hay un fondo de FIA. INDAP tiene el fondo, se me olvidó, pero era un fondo también para, sí, el programa de asociatividad empresarial, creo que se llama PAE, ¿puede ser? PAE. A ver, para que lo busque. Crean y fortalecen cooperativas también, y Cercotec. Entonces, y son buenas alternativas, son buenas alternativas para fortalecer el trabajo de una cooperativa. Otro programa que también apoya la formación de cooperativas es el Servicio Nacional de la Discapacidad. Tiene una línea exclusiva de creación de cooperativas. Ah, sí, verdad. Sí, entonces, claro, de a poco va calando el tema del cooperativismo en el Estado, ¿ya? Y ahí también hay que preguntarse, o sea, ¿estamos dispuestos a recibir estos financiamientos o queremos trabajar de manera más autónoma y levantar nuestro trabajo? Son preguntas que al momento de desarrollar un trabajo hay que hacerse igual. Sí. Hay varios grupos cooperativos que no están a favor de tomar fondos concursales del Estado. Los conocemos. En nuestro caso no es una discusión abierta en realidad. Yo creo que todavía no lo hemos cerrado, pero sí hemos tenido, no solamente hemos postulado a fondos, sino que hemos trabajado a través de fondos. De hecho, con los programas de Cercotec, cuando una cooperativa se quiere formalizar, crear y empezar a conocer el mundo de las cooperativas, nosotros prestamos ese servicio. Y claro, en realidad que nos está pagando el Estado, más que el grupo que se adjudicó el programa, el proyecto. Sí, bueno, ahí depende igual de las personas y todas las opciones y las determinaciones que haga cada cooperativa son súper respetables. Para las cooperativas que no quieren trabajar con el Estado, probablemente tengan las razones suficientes para hacerlo, y aquellas que sí también. O sea, la idea es que las mismas personas le vayan dando esa identidad a la cooperativa, y que ojalá esas determinaciones tengan como resultado de que las personas puedan mejorar sus condiciones socioeconómicas y sus condiciones de vida a través de la cooperativa. ¿Ya? Eso es súper importante, y eso es uno de los objetivos principales de la cooperativa. Si nos queremos juntar a hacer otras cosas que no tienen un beneficio más productivo, hay otras alternativas para otras figuras jurídicas para hacerlo, ¿no? Y es como una pregunta que nos hacen, y quizás desde el desconocimiento, o sea, como estar en una cooperativa no es un trabajo voluntario, ¿ya? Si bien para levantarlo, claro, hay que invertir mucho trabajo, pero el fin es como vivamos y que esta empresa cooperativa o esta organización cooperativa sí nos permita vivir bien. Nos escribe en Instagram Corsario: nosotros somos de transporte y queremos ir en el camino de la electromovilidad e hidrógeno verde, pero cuesta. Estamos molestando al Ministerio de Energía. Buenísimo. Sí,
molesten nomás. Nosotros también molestamos a todos los ministerios que sea posible y a todas las instituciones que sea posible para relevar la importancia de las cooperativas. Corsario nos dice alguna oficina de Cercotec que conozcan bien de cooperativas. Mira, en realidad nosotros hemos visto que Cercotec, cuando adjudica los fondos concursables del tema de cooperativismo, lo hace a través de agentes operadores. No es como que Cercotec tenga una línea específica de formación de cooperativas. Es como, están los fondos, pero no lo hacen ellos, ¿ya? Nosotros en realidad lo que siempre recomendamos es que si alguien quiere saber más de cooperativa, converse con cooperativas, porque el papel aguanta mucho. Y es bien distinto vivir el día a día de una cooperativa que leer como un manual de cómo formalizar cooperativas o cómo se hace un organigrama de cooperativas. Por lo menos esta es mi posición. ¿Tú qué piensas, Maxi? Sí, pienso lo mismo, y también que incluso dentro de las mismas cooperativas no hay acciones tan cooperativas, ¿ya? Y nosotros tampoco queremos idealizar al mundo cooperativo, ¿ya? Como les mencionaba en un momento, necesitamos cambiar un poco el paradigma de cómo nos relacionamos como personas, ¿ya? Y eso en el mundo cooperativo tampoco está en esa transformación aún. O sea, no es una cuestión perfecta, estamos aprendiendo a hacerlo. Y en ese aprendizaje también se cometen estos errores. Entonces, hay que entender que no es fácil manejar o trabajar con grupos humanos de manera horizontal cuando cada persona tiene una idea de lo que quiere hacer. Entonces, es un desafío, y lo importante es que si ustedes les interesa entender cómo funcionan las cooperativas, también entiendan de que no son la figura perfecta y las personas están en ese proceso de aprendizaje, porque he visto mucho también que se juzga mucho a las cooperativas, porque la línea de medición es como la empresa en que trabajé o la institución donde estuve toda mi vida y qué sé yo, como la vara pareciera que está muy alta. Entonces, por ejemplo, nosotros mismos no sabíamos cómo ordenarnos y darle un foco productivo y todo eso, ha sido un aprendizaje, ¿ya? Y eso también hay que reconocerlo. Y uno de los grandes beneficios también, en este proceso se aprende harto y de ahí para adelante, como no solamente satisfacer nuestras necesidades, sino que podemos desarrollar nuestro potencial como personas y como grupo también. Sí. Maxi, en Facebook, Valeria nos pregunta, ¿y cómo podría una cooperativa permitir subsistir siendo sin fines de lucro? Qué bueno que nos hacen esa pregunta, porque lo que pasa es que confundimos el tema de, por ejemplo, pagarse sueldos, acceder a excedentes, con el tema del lucro. El lucro significa que lo que buscas es acaparar ganancias. En las cooperativas uno no trabaja de forma voluntaria, sobre todo en las cooperativas de trabajo, uno se remunera. El tema es que en las cooperativas de trabajo, por ley, no se habla de remuneración, ¿ya? No es un trabajo voluntario, sino que se habla de acceder a los remanentes que tiene la cooperativa, ¿ya? Uno no se paga sueldos. Maxi, si quieres como aclarar eso. Sí. El lucro es distinto a remunerarse. Ya, el lucro ocurre cuando tú cubres todos los costos, ¿ya? de tu organización o de tu empresa, y lo que es el beneficio que queda después de pagar todos esos costos, y ese beneficio se va hacia las personas que son dueñas de la empresa o la organización. Eso es el lucro, ¿ya? Y dentro de esos costos está tu remuneración, ¿ya? Dentro de los costos que pagaste inicialmente. Entonces, las cooperativas no lucran. Las cooperativas, luego que cubren todos sus costos, entre esos costos está la remuneración de la persona, de la socia, de los socios, también queda un beneficio. ¿Ya? Pero ese beneficio se distribuye, y la misma cooperativa decide cómo distribuir ese
ese beneficio, ya que es el remanente de la cooperativa. Pero es distinto, o sea, la diferencia es que el lucro se lo llevan los dueños de la empresa, no los trabajadores y las trabajadoras, ¿ya? Y En cambio, las cooperativas distribuyen. Claro, y ahí en la cooperativa volvemos a hacer hincapié en el tema de que las cooperativas, por ejemplo, las de trabajo, uno no solamente trabaja en su cooperativa, sino que como socia o socio es dueña de su cooperativa. En las cooperativas no existen estos accionistas que ponen lucas, la gente trabaja esas lucas por el distinto sistema de producción y después llegan y vienen a buscar la plata de vuelta. Eso no pasa en las cooperativas. En las cooperativas, si existen ganancias, como dice Maxi, eso se conversa en la asamblea y se decide si se reinvierte en la cooperativa o se reparten entre las socias y socios dependiendo de cuánto trabajó cada uno o cómo es la administración que lleva cada cooperativa. Porque también ese es un mundo. Las cooperativas, al momento de crear sus estatutos, deciden sus propias gobernanzas dentro del marco de la Ley General de Cooperativas. Eso es súper interesante porque cada cooperativa es un mundo en sí mismo. Como nosotros nos autogobernamos o como nosotros distribuimos el tema del trabajo, es muy distinto a como lo haría otra cooperativa, porque está compuesto de personas distintas. Entonces cada una de las cooperativas construye su propia identidad y forma de trabajo. Claro. Sí. Y es importante eso que decía la Belén, porque la misma gobernanza o cómo vamos decidiendo los criterios para tomar decisiones o cómo trabajamos, básicamente eso, así como cómo trabajamos lo define cada cooperativa. Y no hay una sola forma de trabajar de forma cooperativa, y eso también hay que entenderlo. Son distintos grupos humanos, son distintos servicios, productos, y distintos objetivos también, y eso va a definir cómo la cooperativa va a empezar a trabajar y a generar el impacto que quiere generar. Y es interesante porque las posibilidades son infinitas, y ahora, ¿cómo están trabajando las cooperativas? ¿Cómo se tienen que adaptar en un momento en que es más difícil juntarse, la movilización está súper limitada? ¿Cómo trabajamos? ¿Ya? ¿Cómo seguimos trabajando en este contexto que es bastante limitado en movilización y en ofrecimiento de servicio, producto y todo eso? Y eso también es parte de la experiencia. Tienen producciones esenciales. Entonces no todos, por ejemplo, pueden acceder a los permisos de trabajo como para estar efectivamente en terreno trabajando hoy día. Sí. Si bueno, eso es parte de la resiliencia. Escríbanos en los chats, nosotros estamos atentos y atentas a las dudas o consultas que puedan surgir. Para las personas que se están conectando ahora ya, como en el último ratito que tenemos, les contamos que este live está hecho por Cooperativa Minca. Mi nombre es Belén, estoy junto a mi compañero Carlos Martínez, y lo que estamos haciendo hoy día es hablar acerca de las cooperativas en general, los distintos tipos que existen de cooperativas y su rol dentro de la acción por el clima, que es el llamado que se hizo para esta celebración, que es el día de hoy, del Día Internacional de las Cooperativas. Sí, quizás podríamos hacer una síntesis de lo que hemos conversado para las personas que se han estado uniendo. Hablamos de las cooperativas agrícolas, las cooperativas campesinas. ¿Qué rol tienen frente a la acción climática? Es la producción de alimentos. Cómo esas cooperativas producen alimentos y después cómo ese alimento se distribuye. La industria agroalimentaria es una de las más contaminantes. Ya saben ustedes que se deforesta y se genera mucho daño para sostener una producción de alimentos que está centrada en el dinero. Entonces la cooperativa agrícola campesina tiene ese potencial de transformar el modelo agroalimentario, ¿ya? Y hacerlo mucho más territorial, mucho más local. Hablamos de las cooperativas de consumo también, que tienen un rol muy importante. El consumo también sostiene este modelo. Y las cooperativas de consumo tienen que estar ligadas a las cooperativas campesinas agroecológicas, porque es la manera en que se va a generar esa economía circular y la dinamización del territorio, ¿ya? De la dinámica de la economía local. ¿Y cuál otra, Belén? Las pesqueras también, que tienen un foco de extracción sustentable de los recursos del mar, que es muy importante. El mar tiene un rol fundamental también en la regulación del clima y los ecosistemas que están ahí también. Entonces, está totalmente ligado. ¿Cuál otra, Belén? Ayúdame con hablamos de las cooperativas de servicio, principalmente las que eran de agua y electricidad,
pensando en cómo estas cooperativas se ponían en línea con Acción por el Clima. Por ejemplo, de cuestionar un poco qué tipo de energía estamos utilizando, favorecer la creación de cooperativas que apoyen las energías limpias o el uso sustentable del agua. También nos dimos una vuelta hablando de las cooperativas de vivienda y las de ahorro y crédito. En vivienda hablamos de la oportunidad que se genera a través de la bioconstrucción, como una forma de favorecer la acción por el clima. Y también en cuanto a las cooperativas de ahorro y crédito, abrimos un poco la discusión a dónde estaban poniendo los recursos, o sea, qué iniciativas se estaban financiando a través de ese tipo de cooperativas. Efectivamente tenían una línea que abordaba la sustentabilidad y que favorecía que estos proyectos pudieran acceder a financiamiento y sustentarse en el tiempo. Y bueno, y finalizamos hablando de las cooperativas de trabajo y cómo es su vinculación con la acción por el clima a través de los productos o servicios que entregan. Cuánto se cuestionan, cuán conectados están con la comunidad, cuán sustentables son las cooperativas de trabajo. Y aquí Cris Concha nos hace una consulta. Entonces, según su experiencia, ¿cómo se remunera a los trabajadores de una cooperativa? ¿En partes iguales o según su labor? Qué buena pregunta. Sí. Cris, no existen recetas. Cada cooperativa debería decidirlo, porque depende de cada producción o servicio que genere esa cooperativa. Por ejemplo, siempre se habla de la discusión, ¿qué debería remunerarse más? ¿Una pega administrativa o una pega en terreno? Y ahí las cooperativas tienen que entrar a conversar qué significa el trabajo, qué significa si se van a financiar por horas, si esos trabajos van a valer lo mismo, si se van a financiar por proyectos, si los proyectos tienen un valor más alto, un valor más bajo. En realidad depende de lo que vaya diciendo cada cooperativa y, como digo, lo que producen, ya sean servicios o productos en sí. Maxi. Sí, no tengo nada que agregar. Cada cooperativa lo decide y claro, va a depender también de los servicios y los productos que vayan ofreciendo. Bueno, y ahí vamos a ver la discusión a la diferencia entre trabajo productivo y reproductivo, que también es un cuestionamiento abierto dentro del tema de las cooperativas. Nos pregunta también Alex, ¿una cooperativa de trabajo se forma desde 5 personas? Maxi. Sí, el mínimo es 5 personas. 5 personas, eso es lo que pide la ley. ¿ya? Así que, bueno, y también tienes que pensar en cuál es el objetivo de tu cooperativa, ¿ya? Porque si, no sé, el objetivo tiene relación con otra actividad que está asociado a otra forma de cooperativa, el número puede cambiar, ya el mínimo puede cambiar. Entonces, ve bien, Cristian, lo que quieren hacer como grupo y de ahí definan el tipo de cooperativa y la cantidad de personas que necesitan. Y como por Instagram, Jorge dice, pues lo más difícil de la cooperativa es ponerse de acuerdo, muchas personas. En línea general son sociedades y ponerse de acuerdo y entre más personas lo componen, allí es un problema. Y sí, nosotros siempre lo decimos cuando hacemos capacitaciones a grupos que son precooperativos, que se quieren formar como cooperativa, ser parte de una cooperativa y discutir y agarrarse de las mesas es lo mismo. O sea, discusiones van a tener siempre dentro de un grupo cooperativo porque tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas. Están creando desde cero así como están plantando una semillita y tienen que ver cómo eso va creciendo. Entonces no le tengan miedo a los disensos, no le tengan miedo a las discusiones, claramente siempre desde el llamado, desde el amor y el respeto, pero es algo común. Y yo creo que finalmente uno se termina acostumbrando a cuestionarse harto, a aprender a escucharse, a aprender a comunicarse. Maxi, me avisa en Instagram que nos quedan 20 segundos. Ya, bueno, no sé si vamos a seguir o vamos a, yo creo que hay que cerrar. No, démosle un cierre bien. Entonces, bueno, entonces... Sí, dale. No, que hay que... para las personas que siguen interesadas en escucharnos, se va a cerrar esta transmisión y se va a abrir otra, ya para que se unan. Espérame. Bueno, poco que se nos cayó el seguimos en Facebook. Facebook no tiene esa limitación. Para las personas que están viéndonos, no sé si tienen más dudas respecto a las cooperativas o respecto a
qué acciones podríamos generar frente al clima, al cambio climático. Hay un concepto bien interesante que se habla en relación al cambio climático, que es la resiliencia, que es la capacidad que tiene una organización o una persona o un sistema, puede ser un bosque o una huerta, para resistir una perturbación, ya que podría ser una crisis sanitaria, podría ser una plaga, podría ser una pelea familiar, y recuperarse frente a esa perturbación. Y frente al cambio climático tenemos que generar resiliencia, ¿ya? Resiliencias también, a nivel personal, a nivel social, a nivel ecológico, ¿ya? Y las cooperativas pueden generar un impacto importante y tienen que ser resilientes frente a esto. Muchas cooperativas hoy en día frente a esta crisis sanitaria están complicadas, ¿ya? Porque, como decía Belén, algunas no tienen servicios esenciales, entonces ¿cómo se mantienen esas personas? Entonces ahí entra el concepto de la resiliencia en la cooperativa, ¿ya? Así que eso es para una ONG. No sé a qué te refieres, Andrea. Andrea creo que te llamas. ¿Podría especificar más a lo que te refieres? Las cooperativas... Maxi, únete a Instagram. Sí se podrían llamar ONGs, ¿ya? Como organizaciones no gubernamentales, pero quizás te puedo responder mejor si me especifican más, ¿ya? Ya, entonces nos habíamos desconectado un ratito porque hemos llegado al tiempo límite de Instagram. Siempre nos pasa con Instagram, somos muy buenos para conversar. No hay caso de terminar justo a la hora. Entonces, para darle el cierre, vamos a continuar. Maxi, tú estabas hablando de la resiliencia. Ah, sí. Bueno, las personas que están viendo en Facebook van a escuchar la misma explicación, que hoy en día es muy importante la resiliencia entendida como la capacidad que tiene un sistema puede ser una persona, una cooperativa, puede ser una huerta, puede ser un bosque, una sociedad completa, para resistir una perturbación, que puede ser la sequía, puede ser una pelea familiar o puede ser cualquier cosa, resistir ante eso y recuperarse de una mejor forma, ¿ya? Entonces, hoy en día, la sociedad, como la configuramos, es resiliente frente a una crisis sanitaria, por ejemplo. ¿Lo hemos hecho bien? Como esa pregunta hay que hacerse. O frente a una crisis mucho peor que a nivel climático, ¿somos resilientes? Nuestra organización es resiliente, nuestra empresa, nuestra cooperativa. Y es un concepto que hay que empezar a interiorizar a nivel personal y en los grupos humanos también, y empezar a fomentarlo en la naturaleza. ¿Ya? La naturaleza por sí misma es resiliente, es capaz de recuperarse ante distintas perturbaciones. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de imitar eso? ¿Ya? Siempre tenemos que estar en esa observación y aprendizaje de la naturaleza, porque ahí hay mucho que aprender aún. O sea, yo creo que nunca vamos a terminar de aprender. Entonces, ¿cómo nuestras organizaciones o nuestras cooperativas, nuestras empresas, nuestras familias son capaces de adaptarse ante un cambio climático y cómo podemos generar acciones para que podamos estar bien parados, incluso mejor de lo que estábamos antes, ¿no? El concepto de resiliencia es fundamental. Para las personas que se conectan ahora, bueno, les contamos que estamos haciendo un live que se llama Cooperativas y Acción por el Clima, en el marco del Día Internacional de las Cooperativas. El llamado este año fue a tomar en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, y por tanto lo que estuvimos hablando, ya este es como el cierre en realidad, es que nos quedamos cortos de tiempo, así que nos volvimos a sumar. Hablamos de cómo los distintos tipos de cooperativas ven dentro de sus acciones el tema del clima y de cambio climático, y nos dimos unas vueltecitas por las cooperativas de servicios, las cooperativas agrícolas y campesinas, las de consumo, las de trabajo, las de ahorro y crédito y vivienda, ¿ya? No. Y estamos en doble transmisión, además por Facebook. Si tienen alguna duda, consulta,
nos pueden dejar en el chat, estamos atentas y atentos a responderlo. Y lo que estaba hablando ahora último, Carlos Maximiliano, Maxi, era acerca de la resiliencia y un poco el cuestionamiento de cómo las distintas organizaciones o espacios en los que habitamos se cuestionan y toman dentro de toman la resiliencia como parte de la forma en que están pensando en un objetivo o en cómo están llevando su misión y visión. Y claramente lo planteábamos entre nosotros que, bueno, esta crisis sanitaria y las decisiones que se están tomando también en Chile ha mostrado la precariedad que tiene este sistema, que es algo que estuvimos hablando durante todo el live. En Facebook Andrea nos decía que él estaba respondiendo a alguien que preguntaba por el número mínimo de gente que se necesitaban para constituir una cooperativa. No, pero efectivamente lo volvemos a repetir, Andrea, en el caso de las cooperativas de trabajo, son al menos 5 personas. Y lo otro interesante es que cuando hablamos de personas también podemos hablar de personas jurídicas. Dentro de una cooperativa puede haber una personalidad jurídica como socia o socio. ¿Ya? Dependiendo del tipo de cooperativa, se exigen más números, lo decíamos para las cooperativas de vivienda y las de ahorro y crédito, que es un número bastante más elevado de socias y socios. Las de consumo también son, me parece que la última modificación lo dejó en 10 socias y socios. Antiguamente... sí, creo que sí. Sí, se estuvieron haciendo algunas modificaciones a la ley hace poco. De hecho, la última actualización de la ley fue en enero del 2019, como lo último que hay en los documentos. En términos generales, si les interesa el mundo de las cooperativas, siempre les decimos, conversen con cooperativas, porque les van a contar el día a día de lo que pasa haciendo cooperativa. También lo volvemos a repetir, nosotros creemos que cooperativa no es solamente tener la personalidad jurídica, también respetamos a la gente que decide no tener personalidad jurídica, no obstante, trabajar a través de los principios y valores cooperativos, apoyo mutuo, solidaridad, horizontalidad, que es súper importante. Eso. ¿Algo más que quieras decir, Maxi? Sí, no dejar abierta la opción. Vi que ahí en Instagram se unieron algunas cooperativas bien interesantes. Quizás podríamos en un futuro live abrir el espacio para que conversemos a través de esta misma forma, videoconferencia, y conocer más lo que hacen estas cooperativas de energía renovable. Creo que había una ahí. No sé si conectaba. Bueno, si está conectada sería interesante, u otras iniciativas que tengan ustedes relacionadas con el mundo de la sustentabilidad y todo eso. Vamos a abrir el espacio a conocer otra experiencia y ayudarnos en estos momentos que no están fáciles, sobre todo en términos de ofrecer algún servicio, algún producto que ustedes estén ofreciendo y que vaya bajo esa línea de la acción frente al clima. No nos olvidemos que estamos en una crisis climática que es social, que las personas como hoy en día son más afectadas las personas más vulnerables, menos resilientes a estas crisis sanitarias, también lo van a hacer frente a una crisis climática. Entonces necesitamos que nuestro servicio y nuestros productos como cooperativa y nuestro trabajo en general esté pensado también en generar un beneficio en esos grupos, ¿ya? E incluir a esos grupos. El cooperativismo no se habla mucho en esas zonas, además, ¿ya? Entonces, y es una alternativa súper viable para ese grupo de personas. A ellos les nace les nace naturalmente como la olla es común y todo eso, pero tenemos que ir más allá también, ¿ya? Hay que darle una sustentabilidad a esas acciones solidarias. Entonces les dejo ahí abierta si les interesa. Si les interesa como esta entrevista o estas conversaciones por live, nos escriben por interno y ahí podemos agendar un día y podemos ir promover las distintas ideas que ustedes tengan. Lo que se mención del tema de que nace de forma natural, hay que entender que nace básicamente por un tema de necesidades. O sea, la precariedad te impulsa a entender que el vecino o la vecina está pasando por una situación igual. Entonces, colectivamente podemos solucionar ese problema, para no caer como en la romantización a veces de lo que pasa con las ollas comunes y todas estas acciones solidarias, así como, oye, qué bonito, sin dar la discusión previa de, oye, esto no debería estar pasando. De verdad la gente tendría que tener derecho a comer, derecho a tener donde vivir. Y claramente las acciones solidarias lo que buscan es poner, entre comillas, un parche curita a la situación actual. Sí, por eso es importante que cuando vemos la necesidad, como lo dije al principio, solamente como una carencia,
nos quedamos en esa visión de que la solidaridad nace en el momento de crisis y después no. Tenemos que verla con la potencialidad. ¿Qué potencialidad hay en esas ollas comunes? ¿Ya? ¿Cómo podemos darle sustentabilidad a esas acciones solidarias que nacen en un momento de crisis, en un momento en que no haya crisis y que estemos todos felices, y ahí estemos todos bien? ¿Cómo seguimos trabajando de manera colectiva? Eso es como lo que hay que preguntarse. Jorge nos escribe, yo estuve en una cooperativa, yo estuve en una cooperativa y no funcionó por el tema de cómo se repartían los bienes. Uh-huh. Sí. Bueno, como les decíamos, cada cooperativa es un mundo en sí mismo. Nosotros nunca hablamos de que existen recetas para formar cooperativas ni para llevar el día a día de las cooperativas. Y aquí también hacer la invitación a ser súper críticas y críticos con uno mismo, de que estamos educados para competir. Entonces a veces dar el giro a colaborar, a cooperar, es todo un proceso de entender el mundo de una forma distinta. El hecho de poder escucharnos también es algo que no se nos educa constantemente. Lo pusimos en Instagram hace poco, el tema de, por ejemplo, cuestionar las formas de aprendizaje, ver el aprendizaje cooperativo como una opción, cooperar para aprender y aprender para cooperar. Y nos dice Urban Cop, todos quieren las lucas lo más rápido y eso es un error, y no entienden el rol social. Claramente, el tema de las cooperativas se tiene que plantear desde al menos 3 pilares, que sean lo económico, que sea lo social y además lo medioambiental. Eso es algo que tenemos que tener presente como movimiento cooperativo. ¿Qué piensas, Maxi? Sí, pienso que hay grandes dificultades en el momento de que una organización en general logre una estabilidad económica. Y ahí yo igual entiendo de que las personas estén buscando alternativas para satisfacer sus necesidades lo más rápido posible. Hay gente que vive el día a día con las lucas, ¿ya? Entonces, el desafío de las cooperativas es cómo podemos lograr que el mismo proceso de la formación de las cooperativas logren generar un modelo de sustentabilidad económica lo más rápido posible, ¿ya? Y eso no significa que voy a dejar de lado mi impacto ecológico o ambiental y el social, ¿ya? Como que ese es como el desafío y más que respuesta, yo les dejo las interrogantes de decirle cómo podemos lograr esa sustentabilidad económica y generar un impacto positivo a nivel social y ecológico, ¿ya? Ese es como el desafío y al menos nosotros como Minca lo llevamos intentando, ya como buscando distintas alternativas, formas de lograr eso. Y tenemos harta experiencia en eso también, por los mismos aprendizajes que hemos logrado generar, ¿ya? A través de esta autogestión. Y también visibilizar que nosotros, bueno, cuando estamos haciendo presentaciones o charlas o nos toca hacer clases, contarles que nosotros hemos ido aprendiendo a porrazo, literalmente. O sea, hemos tenido muchos fracasos siendo cooperativa, pero hemos sabido levantarnos de cada uno de esos fracasos. Por eso dentro de lo que conversamos siempre hablamos de aprendizaje. Para nosotros el tema de, comillas, fracasar, que en realidad es algo normal, solo nos ha dejado buenos aprendizajes. De hecho, hemos tenido parte del aprendizaje. Claro, hemos tenido experiencias súper interesantes de que algo no nos resultó en primera instancia y nos dio la oportunidad para repensarlo, mejorarlo, ir a una segunda instancia y ahí sí lograrlo. Entonces, esto es un aprendizaje constante. Nos dice Valeria, es incompatible una cooperativa que sea con fines de lucro, que busca autonomía económica para aportar de manera sustentable y consciente para los asociados y el entorno, o también recomiendan un emprendimiento con otra figura legal. Ahí hacer la salvedad, Valeria, de que solo en Chile existen cooperativas con fines de lucro. Ese invento es de acá. Si tú hablas con cualquier persona acerca de cooperativa en cualquier otra parte del mundo, nadie lo entiende con fines de lucro. Porque no existe, o sea, en sí mismo es absurda de fines de lucro cuando los remanentes, cuando los excedentes se reparten dentro de la misma figura. Pero esa es una discusión, está la discusión, uno la puede buscar, las discusiones que se dieron en el Senado para que le pusieran con fines de lucro, y en realidad se nota que no estaban tan bien asesoradas las personas que decidieron esto. ¿Ya? Y nos dice Andrea, nosotras en nuestra COP Cultivar apostamos por una construcción sustentable y ante la crisis sanitaria y social estamos desarrollando un módulo sanitario sustentable. Es una cocina y baño comunitario con biodigestor
y panel solar, huerta, pensado para campamento y junta de vecinos, y pronto difundiremos más información. Maravilloso. Buenísimo. Sí, si quieren Andrea, conversar con nosotros, bienvenidas y bienvenides, sí. y bienvenidos. Andrea, quizás pudiésemos ahí agendar una fecha para, si te interesa, ya si le interesa a tu cooperativa, quisiéramos un live como tipo conversa como ahora y visibilizar esa idea que está buenísima, la felicito, está muy interesante. Sí, y acá en Instagram, Urban Cop nos pregunta cuánto tiempo llevan y más o menos cuántos son. Y más abajo nos dice, de hecho, en el Servicio de Impuestos Internos te catalogan, como sin fines de lucro. O sea, la figura de cooperativa. Maxi, ¿quieres responder eso? Ya. La primera pregunta era... ¿cuántos son y cuánto tiempo llevan existiendo? Sí. Ya. Legalmente somos 7, activas somos 4 personas, buscando al quinto elemento que esté comprometido o comprometida a ponerle trabajo a esto. Y la otra era, ¿cuánto llevamos? Llevamos un poco más de 4 años. ¿Ya? Pongámosle 4 años y algunos meses. Sí. Aquí hay que entender que, como les decíamos, cada cooperativa tiene su forma de hacer las cosas. Nosotros efectivamente tenemos figuras de socios activos y socios como inactivos, dependiendo de la realidad que está viviendo cada uno de los socios y socias. También conocemos otra cooperativa y le mandamos ahí saludos a Guasasapo, que es una cooperativa que siempre está abierta a recibir socias y socios. No tienen ninguna limitancia, suman y suman gente. Y también ellos también se mueven con esta figura de activos y personas inactivas. Como les decíamos, las cooperativas son un mundo en sí mismo. Depende de cada grupo humano que las compone. Así es. Parece que ya estamos. ¿Sí? En la hora. No sé si hay alguna otra consulta. Pero bueno, si quedan más dudas, preguntas o alguno de ustedes ve esta grabación después cuando se publique, nos escriben por interno nomás y nosotros generalmente tratamos de responder todas las preguntas porque a veces nos llegan muchas cosas. Pero quizás nos podemos demorar un poquito, pero vamos a responder, ¿ya? Y nuevamente la invitación para las personas que se están uniendo, si tienen alguna organización, cooperativa, empresa, lo que sea, o emprendimiento, y ustedes quieran hacer una conversación como esta a través de live en Facebook o en Instagram, nos escriben, agendamos un día y podemos conversar. Aprovechamos de promover los servicios, los productos que ustedes tengan para que vayamos viendo en esta economía más social, pues, ¿ya? Como hay que apañarse entre cooperativas y entre emprendimientos también. Y lo que nos dice Andrea, que les interesa la Junta en Live, así que bacán, tenemos una cita a futuro con Andrea. No tenemos figura legal como COP, lo dijimos en un inicio, nosotros no nos metemos en eso. Para eso está el Ministerio de Economía en Chile y que ellos vean quiénes son con la personalidad jurídica cooperativa o no. Nosotros, si ustedes se organizan de forma horizontal, apoyan la solidaridad, se entienden como apoyo mutuo, para nosotros son parte del mundo cooperativo, independiente que tengan personalidad jurídica o no. ¿Ya? Así que eso, ya. Carlos Maximiliano, muchísimas gracias por el tiempo, por apañarnos en este live. Nos dice ahí, nos da las gracias Valeria, nos da las gracias Alex. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su buena disposición, por participar, porque nos encanta que esto no sean como monólogos, nos gusta que estemos interactuando. Y les damos por finalizado este live de cooperativas y acción por el clima en el Día Internacional de las Cooperativas. Maxi. Nada, pues yo creo que gracias por el tiempo, bacán que se interesen por estos temas, traten de compartir este live, ya que hay muchas personas que dijeron que les gustaba y todo eso. Compartan, es importante que esta información llegue a las personas, mándenlo, viralícenlo, ¿ya? Y estamos en contacto, pues. La invitación está abierta, nos pueden escribir por interno, bueno, ahí dicen ahí déjelo grabado, creo que quedan grabados en Instagram, creo que quedan ahí ahora los lives, así que ahí lo pueden ver.
Así que ahí ayúdenos a difundir esta info y métanse a cooperativamente.cl, síganos en las redes sociales, siempre estamos subiendo videos y cosas, información interesante. Así que eso, pues cuídense, cuídense de la lluvia también, que está súper fuerte, cuiden a su familia y cuídense y empecemos a generar resiliencia a nivel organizacional, a nivel personal, a nivel climático y vayamos apañándonos en esta crisis. Pues. Nosotros dejamos abierta la opción para que a través de nuestras redes sociales podamos difundirle su idea. Así que eso, pues gracias y estamos en contacto. Ya, que tengan Chao, una Facebook, buena tarde, un buen fin de semana. Gracias, chao. Chao.